Bueno, parecería que estuviera corriendo un poco con los contenidos, pero la verdad es que si vemos la, si se cubre hasta la unidad 6, hasta el capítulo 6 para el segundo parcial, y si ese lo hacemos el 29 de este mes, entonces vamos a estar más relajados el resto un poco más relajados. Entonces, para el resto del ciclo. Entonces, es parte también del objetivo. Bueno, entonces vemos la sección 4.7 detectando eh, datos atípicos y limpiando los datos. La mayoría de los datos contiene algunas observaciones inusuales que parece que no pertenecen al patrón de la variabilidad producida por otras observaciones, con datos de una sola característica. Observaciones inusuales son aquellos que ya sea son bastante grandes o bastante pequeños relativamente a los otros. La situación puede ser más complicada con datos multivariados. Antes de ver esta situación, identificamos estos puntos atípicos. Debemos enfatizar de que no todos los datos atípicos son números equivocados. Ellos pueden justificadamente ser parte de un grupo o pueden dar un mejor entendimiento del fenómeno que está siendo estudiado. Bueno, aquí tengo un café que no he terminado todavía, pero vale. Entonces, los datos atípicos se detectan visualmente de mejor forma, se detectan de mejor forma visualmente siempre que sea posible. Cuando el número de observaciones de n es grande, los gráficos de puntos no son factibles. Y vamos a ver más adelante a qué se refiere eso. Cuando el número de características P es grande, el número de diagramas de dispersión P por P-1 medios podría prevenir verlos todos. Incluso si sugerimos primero visualizar visualmente e inspeccionar los datos siempre que sea posible. ¿Qué es lo que podríamos buscar? Una variable aleatoria simple. El problema es unidimensional y pues las observaciones están más lejos que otros. Por ejemplo, en este diagrama de puntos, ¿verdad? Que pues trabajaron también lo del diagrama de puntos en el parcial, ¿no? Y pues es sencillo, ¿no? Entonces aquí hay dos puntos bastante alejados, pero están juntos. Aquí hay uno que está aisla, aislado. Entonces está claro aquí el dato atípico, ¿no? En el caso de variado es un poco más complicado porque nosotros vemos dos observaciones inusuales, los datos en los puntos en círculos en la parte superior derecha, se sale del patrón y la segunda coordenada es mucho más grande que el resto relativo a X2. Entonces aquí tenemos un dato típico. Pero aquí tenemos otro, o sea, aquí hay otro que parece que se sale de la elipse, ¿verdad? De los datos. Sin embargo, no podríamos detectarlo nosotros solamente al ver las distribuciones marginales. Entonces, eso es lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que a veces con la distribución marginal no es posible visualizar los datos atípicos porque tanto para la distribución marginal para X2 y para X1, este punto en particular, que es un dato atípico, no se ve, sino que solamente en el diagrama de dispersión se ve. Entonces,
Y eso es lo que dice acá, ¿verdad? En dimensiones de mayor nivel, los datos atípicos no pueden ser detectados de los gráficos univariados o incluso de los diagramas de dispersión. Aquí valores grandes de xj menos x barra prima, S inversa por xj menos x barra, van a sugerir una observación inusual a pesar de que no se pueden ver visualmente. Los pasos para detectar outliers o datos atípicos, hacer un diagrama de puntos para cada variable, entonces hacer un diagrama de dispersión para cada par de variables y solamente estas dos ya ayudan a poder, nos ayudan a que visualicemos los datos atípicos. También aquí se calculan los valores estandarizados para cada columna. Examinamos los valores estandarizados para valores grandes o pequeños y finalmente podemos también calcular las distancias cuadradas generalizadas xj menos x barra prima, S inversa xj menos x barra. Examinamos estas distancias para valores inusualmente grandes. En la gráfica chi cuadrado, estos podrían ser los puntos más lejos del origen. En el paso 3, grande, se debe interpretar relativamente al tamaño de muestra y al número de variables. Eh, Hay n por p valores estandarizados. Cuando n vale 100 y hay 5 dimensiones, p igual a 5, entonces tenemos 500 valores. Esperamos uno o dos de estos exceder a 3 o que sea menos de 3, es decir, de que su magnitud sea mayor que 3, ¿verdad? Incluso si los datos vienen de una distribución multivariada que es exactamente normal, como nos dan las orientaciones, 3.5 podría considerarse grande para tamaños de muestras moderados. Ciertamente si los tamaños de muestras son grandes, entonces sí podríamos tener ahí pues valores estandarizados que puedan superar 3.5 con normalidad, ¿verdad? Entonces en el paso 4 grande se mide como un percentil apropiado de la distribución chi cuadrado con p grados de libertad. Si el tamaño de paso es en igual a 100, esperaríamos 5 observaciones tener valores de j cuadrado que excedan el percentil superior quinto, o sea, el 95, ¿verdad? De la distribución chi cuadrado. Un percentil más extremo podría servir para determinar observaciones que no eh, están conformes al patrón de los datos remanentes. Los datos se presentan aquí en esta tabla, los que tienen que ver con tablas de madera, lumber, tienen ya han sido algo limpiados. Similarmente, los conjuntos de datos del mismo estudio también contienen datos en x igual a 5, fuerza tensorial, 9 vectores de observación de un total de 112 se dan como filas de la siguiente tabla, junto con sus valores estandarizados. Entonces, aquí tenemos sus valores y aquí sus valores estandarizados. Sabemos que una distribución normal estandarizada, valores como 465 o 457 se salen demasiado. Entonces nosotros podríamos revisar los datos correspondientes 2791 y 2746, aunque al ver su valor numérico, también nosotros vemos que estos se salen con facilidad del rango de los números que están acá. Y aquí, pues, nos indican algo un poco interesante. Los valores estandarizados están basados en la promedio y varianza muestral calculado de las 212 observaciones. Estos valores estandarizados, estos son
hay dos valores extremos estandarizados. Ambos son demasiado grandes, con un valor estandarizado arriba de 4.5. Durante la investigación, los investigadores registraron las medidas a mano en un cuaderno y luego desarrollaron los cálculos que producieron los valores dados en la tabla. Cuando ellos revisaron los registros respecto a los valores que se indicaron en el análisis, se descubrieron los errores. Los valores reales, perdón, los valores 2791 fue corregido a 1241 y 2746 fue corregido a 1670. Probablemente, pues, olvidaron cambiar, por ejemplo, no lo sé, de centímetros a pulgadas o algo así, ¿no? Que ya habíamos visto anteriormente que había sido el problema. Entonces, lecturas incorrectas de una variable individual se detectan rápidamente al localizar eh, un dígito grande inicial para el valor estandarizado. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Todos estos empiezan con 1 y aquí al ver empieza con 2 y este también con 2, ¿verdad? Este pues en el dígito de los miles no tiene, entonces son también es una, digamos que una regla de dedo gordo para empezar a buscar qué datos realmente se salen del patrón. El siguiente ejemplo nos regresa los datos de las tablas de madera discutidos en el ejemplo 414. Entonces, detectando datos atípicos de los datos de las tablas de madera. Tabla 4.4 contiene los datos en tabla 4.3 junto con las observaciones estandarizadas. Estos datos consisten de 4 medidas diferentes de rigidez. Ya lo habíamos comentado, ¿verdad? En cada uno en igual a 30 tablas. Recordar que las primeras medidas involucran enviar un choque eléctrico, una onda de choque en la tabla. Las segundas medidas se determinan al vibrar la tabla y las últimas dos medidas se obtienen de pruebas estáticas. Las medidas estandarizadas son, entonces ya podemos ver aquí las medidas estandarizadas. Se puede ver de que se está saliendo un poco las medidas, pero el D cuadrado realmente es el que nos está dando una alejamiento con respecto, claro, con respecto a los otros datos, ¿verdad? Tanto la observación número 9 como la observación 16 muestran una cantidad sustancialmente superior, en este caso 12, en este caso 16, bueno, casi 17, ¿verdad? Entonces, y aquí estos datos se ponen en negrito, los otros puntos pues no se rellenan y se puede ver que en algunos gráficos claramente se ve que son datos atípicos, especialmente el 16, ¿verdad? Entonces el 9 se ve más claro, quizás cuando se analizan otras variables, pero en algunos casos no se nota muy bien de que es un dato atípico. Entonces, los gráficos de dispersión de las tablas de la rigidez de las tablas de madera con los especímenes 9 y 16 se grafican como puntos sólidos. Aquí está ciertamente la estandarización que se ha hecho y el cuadrado de las distancias de cuadrado que ya habíamos visto cómo se calcula, ¿verdad? Entonces, el espécimen 16 dice que es un dato típico multivariado y al calcular su chi cuadrado en 0.005 nos da 14. Eh, sin, eh, Sin embargo, todas las medidas individuales están bastante bien dentro de sus respectivos diagramas de dispersión. El espécimen número 9 también tiene
un D cuadrado bastante grande. Los dos especímenes 9 y 16 con distancias cuadradas grandes eh, se diferencian claramente del resto en el patrón, en la figura. Una vez esos dos puntos se remueven, los, eh, los puntos restantes se conforman al patrón que se espera de la relación de línea recta. Entonces la gráfica de dispersión de la rigidez de las tablas de madera, de las medidas, se dan en la tabla 4, en la figura 411. Arriba están los diagramas de dispersión, ya lo vimos. Los puntos sólidos en esta figura corresponden a los especímenes 9 y 6, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, espécimen número 9 está un poco escondido, pero al ver los otros diagramas de dispersión se ve claramente que es un dato atípico multivariado cuando se consideran las cuatro variables. Los científicos que se especializan en las propiedades de las conjeturas de la madera pueden conjeturar que la madera del espécimen 9 tiene, es inusual, es claramente inusual y por lo tanto es bastante, bastante fuerte. Entonces podría también aparecer que 16 es bastante inusual. Ambos tienen medidas dinámicas arriba del promedio y medidas estáticas bajas. Desafortunadamente no es posible investigar los especímenes más porque el material ya no está disponible. Entonces, pues eso también podría ser bastante interesante, ¿verdad? Que nosotros tuviéramos esos datos y de repente, bueno, las propiedades de la madera de esos especímenes son bastante distintos, entonces vayamos a investigar un poco más. Pero aquí dice que ya no existen esos especímenes, pero pues quizá para que pudieran hacer el análisis antes de deshacerse de los especímenes, podría ser una buena práctica. Y eso podría llevar a, ¿cómo se llama? A la identificación o descubrimiento de madera que tenga propiedades que sean útiles para ciertos tipos de procesos industriales. Si se identifican datos atípicos, deberían ser examinados por contenido, como fue el caso con el dato de la rigidez de las tablas de madera. Dependiendo de la naturaleza de los datos atípicos y los objetivos de la investigación, los datos atípicos podrían borrarse o apropiadamente pesarse en análisis subsecuentes. Cuando dices aquí pesarse, quizás que se le va a multiplicar por algún factor que los haga más apropiados al patrón, ¿verdad? Aquí hay que tener un gran cuidado. Entonces, si se va ¿cómo se llama? De alguna forma, si al dato se le va a acompañar con algún factor que va a cambiar su valor, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y solamente bajo justificaciones muy claras debe hacerse. Por ejemplo, cuando realmente, imagino que eso ya lo saben en estadística, ¿verdad? Que los datos son muy delicados. Por ejemplo, cuando se hace una encuesta, ya habrán visto, no sé si vieron la encuesta de la Gavidia, por ejemplo, con respecto a intención de voto presidencial de diputados y de alcaldes para estas elecciones de febrero y marzo, ¿verdad? Eh, Esos datos no puedes cambiarlos, o sea, te pueden parecer que no están correctos, pero lo que es importante es seguir la metodología y la metodología no puedes, no puedes cambiarla. Si haces eso,
Entonces ya todo el proceso ya podrías haberlo echado a perder y probablemente muchas casas encuestadoras, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Para las elecciones del 2019, creo que fueron de bueno, tanto de presidentes como de diputados, las que pasaron, ¿verdad? Las que ya han pasado, de los diputados, muchos no creían lo que iba a pasar y yo imagino que las casas encuestadoras de repente pensaron, no, estos resultados no pueden ser y los modificaron. Y eso, si cambias tu metodología, realmente ahí estás jugando con fuego. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A pesar de que muchas técnicas estadísticas asumen poblaciones normales, aquellas basadas en promedios muestrales de vectores, usualmente no, mm, no tienen un cambio significativo eh, por algunos datos atípicos moderados. Entonces, el libro de Hawking da un tratamiento extensivo para el tema de los outliers. Transformaciones cerca de la normalidad. Aquí hay un tema que apenas lo había visto en en otras situaciones y está muy bien esto. Hay un meme que, bueno, como les había compartido lo importante, no se lo puede compartir después, pero que aparece como la distribución normal y ahí le están tratando de sacar todo el jugo, ¿verdad? Lo están exprimiendo al máximo y realmente eso es lo que se hace en la práctica. Quieren al máximo nivel ver cómo pueden utilizar la distribución normal por todas las ventajas que da. Entonces, bueno, si la normalidad no es una suposición viable, ¿cuál es el siguiente paso? Una alternativa es ignorar lo que se encuentra en las pruebas de normalidad y proceder como que si los datos fueran normalmente distribuidos. Vaya, esto lo he visto en la práctica. Obviamente no es recomendado, pero a veces cuando el estadístico no tiene otra opción, es lo que hace. Entonces, esa práctica no se recomienda, ya que en muchos casos podría dar conclusiones incorrectas. Y si ustedes realmente al final terminan haciendo trabajo estadístico, entonces seguro que se van a encontrar con ese dilema, ¿verdad? Que van a querer ocupar los resultados de una distribución normal a pesar de que no cumple la hipótesis de normalidad, ¿verdad? Una segunda alternativa es hacer los datos no normales que se vean un poco más normales al considerar transformaciones sobre los datos. Análisis de teoría normal se puede realizar con datos transformados adecuados. Entonces, vamos a ver. Las transformaciones podrían ser, por ejemplo, aplicar logaritmos o raíces cuadradas, y eso puede mejorar la simetría alrededor del promedio o aproximar una distribución normal. Frecuentemente pasa que estas nuevas unidades proveen una expresión más natural de las características que se estudian. Entonces, un ejemplo bastante popular, quiero ver, solamente quiero revisar aquí. Un caso bastante popular son los datos que nosotros tenemos, ya sea en eh,
por ejemplo, en las acciones de la bolsa de valores o en cripto, ¿verdad? Que usualmente se ocupa se aplica un logaritmo a los valores porque los valores normales simplemente pues no funcionan. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, si yo les dijera Apple, ¿verdad? Y vamos a ver a 5 años. Bueno, no es el máximo. Entonces, no se ve bien. Entonces, o sea, es más difícil hacer análisis porque está claro que el cambio ha sido bastante exponencial, ¿verdad? Mm, Vamos a ver si le puedo cambiar ¿cómo se llama? Igual en cripto se hace lo mismo, que se aplica la transformación logarítmica. Quiero ver si por aquí hay alguna opción para ello. Vamos a ver. Mm, Algunos tienen esa opción. Algunos tienen esa opción. Advanced Charting. Daily Line. Aquí están. No, por aquí no aparece con respecto a cambiar la escala del eje Y. Eso es lo que quiero hacer acá. Bueno, lo voy a buscar de otra forma, pero sí, eso es lo que les quería mostrar. Frecuencia. Sí, en muchos casos se toma en cuenta el logaritmo natural en esos casos porque los datos aparecen muy disparados si se ocupa la escala normal. Se ha mostrado teóricamente que los datos que cuentan usualmente se pueden hacer más normales al tomar su raíz cuadrada. Similarmente, la transformación logit se aplica a proporciones de la transformación Fisher Z aplicado a la correlación de coeficientes de cantidades que producen que son aproximadamente distribuidos normalmente. Entonces, pues escala original, cuentas Y, una transformación podría ser raíz cuadrada, proporciones, P sombrero, pues la transformación logit, que aquí está un medio del logaritmo de P sombrero entre 1 menos P sombrero, correlaciones R Fishers, medio del logaritmo de 1 más R entre 1 menos R. Y están algunas transformaciones para hacerlo más normal. Entonces, en muchas instancias, la escogitación de la transformación puede mejorar la aproximación a la normalidad, no es tan obvia. Para tales casos, es conveniente permitir que los datos sugieran una transformación. Una familia útil de transformaciones para este propósito es la familia de transformaciones de potencias. Vamos a ver si aquí, además de, aquí se lo puedo poner un tipo de, o sea, solo subrayar, no quería poner también a amarillo. Transformaciones de potencia se definen solamente para variables positivas, sin embargo, eso no es tan restrictivo como parece, ya que una constante se puede añadir a cada observación en los datos, en el conjunto de datos, para cambiar los valores que son negativos. Si X represente una observación arbitraria, la familia de potencias de transformaciones está indexada por un parámetro lambda. Un valor dado para lambda implica una transformación particular, por ejemplo, x a la lambda con lambda igual a menos 1. Nos daría la transformación x a la menos 1
la excogitación de lambda corresponde a la transformación del recíproco multiplicativo, ¿no? Podemos eh, buscar la familia de transformaciones de lambda que tiene un rango de potencias de negativo a positivo. Para lambda igual a cero, definimos que la transformación va a ser con logaritmo natural. X a la cero, ¿verdad? Igual al logaritmo natural de X. Así es como lo definen para esos casos, ¿no? Una secuencia de posibles transformaciones es la siguiente: X inversa, X a la cero, que es el logaritmo de X, según como lo han definido acá, ¿verdad? X a la un cuarto, X a un medio, luego X cuadrado, X al cubo. Estos de acá, pues me encogen los valores grandes de X y esas transformaciones como esta incrementan los valores grandes de X, dependiendo de cómo yo vea los datos, ¿no? Entonces, para poder seleccionar una transformación de potencia, un investigador ve al diagrama de puntos marginales o histogramas y decide si los valores grandes tienen que ser eh, pues recogidos o eh, desperdigados para mejorar la simetría alrededor del promedio. Prueba y error, calculaciones de prueba y error con algunas transformaciones podrían producir mejoras. La escogitación final debería siempre ser examinada por una gráfica de QQ para probar que en realidad las hipótesis de normalidad se satisfacen. Las transformaciones que hemos discutido están basadas en el sentido que solo aparecen en los datos mismos que influyen en la excogitación de las transformaciones apropiadas. No hay consideraciones externas involucradas. Sin embargo, algunas transformaciones que se utilizan podrían ser determinadas por una mezcla de información que se ha dado por los datos y factores de datos extras o simplemente para facilitar interpretaciones. Un método de análisis conveniente es disponible para escoger una transformación de potencias, es utilizar Box and Cox. Entonces utilizan una familia de potencias que son de esta forma: X elevado a la lambda paréntesis, como X a la lambda menos 1 entre lambda y logaritmo de X, dependiendo si lambda es distinto de cero o si lambda es igual a cero, el cual es continuo para lambda si X es igual a cero. Dadas esas observaciones, X sí, entonces las soluciones de Box-Cox para la excogitación de la potencia propia lambda es la solución que maximiza esta expresión, que si ustedes notan, pareciera un poco como el logaritmo de una función de verosimilitud, donde pues este X lambda paréntesis barra es simplemente el promedio de J lambda. Y ya sabemos que X sub J lambda está definido de esta forma, a menos que lambda sea igual a cero. Además de la constante, el logaritmo de una función de verosimilitud normal, después de maximizarlo con respecto al promedio de la población y los parámetros de varianza. Los cálculos de L lambda para muchos valores de lambda es una tarea fácil para una computadora. Nos ayuda a graficar L de lambda versus lambda como tabular los pares lambda, L de lambda para estudiar el comportamiento que mejor maximice a lambda sombrero. Por ejemplo, si ya sea lambda igual a cero, logaritmo, o lambda igual a un medio, raíz cuadrada, está cerca de lambda sombrero. Uno de esos podría ser preferido por su simplicidad. Eso es cierto, porque si tenés lambda igual a 0.55, por ejemplo, pues para ello es mejor ocupar lambda igual a
0.5 que raíz cuadrada, la transformación raíz cuadrada, mucho más sencillo y además esos cambios no es que vayan a generar un gran impacto en la normalidad de los datos. Siempre hay que hacer la prueba, ¿verdad? Pero pues usualmente esos son los casos. Entonces, en vez de programar estos cálculos, algunos estadísticos recomiendan un procedimiento equivalente para fijar lambda y crear una nueva variable, que está aquí, y después calcular la varianza muestral. El mínimo de la varianza ocurre en el mismo lambda que maximiza pues esta función que es la que buscamos, ¿verdad? Maximizar. Un comentario aquí. Se entiende de que las transformaciones se obtienen al maximizar L de lambda. Usualmente mejora la aproximación de normalidad. Sin embargo, no hay garantía de que incluso la mejor excogitación de lambda produzca un conjunto de valores que adecuadamente se conforman a una distribución normal. Siempre hay que checar por las hipótesis de normalidad. O sea que el mejor lambda no necesariamente nos garantiza que esa transformación vaya a ser normal. Determinando una potencia de transformación para datos muy variados. Damos lecturas de la radiación de microondas emitidas a través de puertas cerradas de n igual a 42 microondas en el ejemplo 410. La gráfica QQ de estos datos, figura 4.6, indica que las observaciones se desvían del valor esperado si fueran normalmente distribuidas. Ya que las observaciones son positivas, desarrollaremos una transformación de potencias en el cual esperamos se produzcan resultados que sean más cercanos a una normal. Restringiendo nuestra atención a la familia de transformaciones en 434, encontramos que el valor de lambda que maximiza la función de lambda en 435. Las parejas se listan en la siguiente tabla con varios valores de lambda. Entonces, pues realmente aquí con solo listando lambda, ¿verdad? Y el valor de L lambda, se ve de que lambda alrededor de 0.30 maximiza L lambda. Y por el hecho de que no es tan útil tener el lambda exacto que maximice la función, este procedimiento es aceptable. Entonces aquí lambda igual a 0.30 me maximiza la función L de lambda. Entonces podríamos ocupar 0.25 y eso sería la raíz cuarta. Y aquí, pues si nosotros maximizamos a través de la gráfica, pues lambda igual a 0.28. Hay métodos numéricos también con los que podríamos tener un montón de decimales con respecto al lambda óptimo, pero como ya nos dice la teoría, no, usualmente eso no es muy útil, sino que es más útil que nosotros ocupemos un lambda que nos facilite la transformación. Entonces podríamos incluso haber obtenido punto 27, 56, 82, pero punto 25 es mucho más sencillo de ocupar, puesto de que sería la raíz cuarta, y aquí lo indica, ¿verdad? La raíz cuarta, la transformación. Entonces, la gráfica ahora queda de esta forma, y pueden ver de que se acerca más a la, a la, a la recta, ¿verdad? Entonces, un gráfico QQ de los datos de radiación transformados con la puerta cerrada, los enteros en el gráfico indican el número de puntos que ocupa la misma localidad. Ok, por ejemplo, aquí hay 9 puntos con la misma localidad, pero en efecto sí ha funcionado el procedimiento, al menos gráficamente. Habría que ver eh, otro tipo, si otro tipo de hipótesis también se cumplen, ¿no?
Con observaciones multivariadas, una transformación de potencias podría ser seleccionada para cada una de las variables. Entonces, sí, porque ahí lo vimos para el caso univariado, ¿verdad? Ahora veamos el caso multivariado. Si tenemos el de lambda 1, lambda p, las transformaciones de potencias para eh, p características medidas, entonces cada lambda sub k puede ser maximizado. Entonces, en este caso tendría una suma con respecto a k, ¿verdad? Entonces, donde los x sub y k son las inobservaciones de la décima variable. Aquí, pues, el promedio de nuevo lo tenemos, el promedio de los x super lambda k paréntesis. Aquí, pues, las transformaciones para cada uno de los elementos del vector. Y estamos buscando los lambda sub i sombreros que individualmente maximizan cada una de las componentes. El procedimiento que se ha descrito es equivalente a hacer que cada distribución marginal sea aproximadamente normal. Noten ese detalle, ¿verdad? Que estamos tratando de normalizar cada distribución marginal y nada más. Sin embargo, marginales normales no son suficientes para asegurar que la distribución conjunta sea normal, pero en práctica, las aplicaciones, en aplicaciones prácticas, esto puede ser lo suficientemente bueno. Entonces, ahí está esas son el tipo de complicaciones de la estadística, ¿no? En el que, pues, no sabemos con el 100% de seguridad de que en realidad es esta es la gran diferencia con matemática, ¿verdad? Que no se sabe, eh, se están tomando algunos riesgos con los procedimientos y que si no tomas estos riesgos, usualmente no llegas a nada. Entonces, si estás tratando siempre de que, ok, que me cumplan todas las hipótesis, que todo sea matemáticamente pues comprobado, pues usualmente no llegas a mucho. Entonces, y es una forma de pensar distinta. Y para mí es lo que diferencia a un estadístico aplicado real y alguien que podría ser alguien de estadística teórica, donde espera que todo se satisfaga. El problema es que eh, al esperar demasiado eso, pues no se puede llegar a mucho. O a veces se llega a las conclusiones que ya se habían llegado. Entonces, demostrar algo que ya se había comprobado, no sé, como que, bueno, alguna utilidad podría tener, pero no es tan bueno como generar algo nuevo conocimiento, ¿verdad? Nosotros podríamos iniciar con los valores lambda sub j sombrero para obtener los siguientes transformaciones e iterar hacia un conjunto de valores lambda, un vector lambda, cuya transpuesta sería esta, que colectivamente maximiza esto. O sea, que, primero podríamos maximizar la normalidad para cada una de las eh, variables independientemente, ¿verdad? Y luego colectivamente. Y aquí donde ese lambda es la matriz de covarianza muestral calculada desde acá. Maximizar lo anterior no solamente es sustancialmente más difícil que maximizar las expresiones individuales. Podríamos tener un montón de datos, ¿verdad? Y eso podría tomar minutos o horas o incluso más, pero es improbable que genere resultados sustancialmente mejores. Los métodos seleccionados basados en las ecuaciones anteriores es equivalente a maximizar una
función de verosimilitud multivariado bajo mu, sigma y lambda, mientras que los métodos basados en cuatro dicho corresponden a maximizar la késima función de verosimilitud univariada sobre mu sub k, sigma doble k y lambda sub k. Esta última forma de verosimilitud se genera al pretender de que algunos lambda sub k para las cuales las observaciones x sub jk super lambda k menos 1 entre lambda k para j de 1n tienen distribuciones normales. Ahora, determinando la potencia de transformaciones para datos bivariados. Las medidas de radiación también se registraron a través de cuando se abrieran las puertas, ¿verdad? De estas microondas. Se tomaron los datos cuando la puerta estaba cerrada y cuando la puerta estaba abierta. La cantidad de radiación emitida de estas, a través de estas puertas abiertas se listan en la tabla. Según los procedimientos indicados en el ejemplo 416, una transformación para esos datos fue seleccionado al maximizar L de lambda. El valor maximizado fue lambda sombrero igual a 0.30. La figura 414 en la página 199 nos muestra una gráfica QQ no transformada y transformada de los datos de la radiación con la puerta abierta. Esos datos fueron, aquí está con la puerta abierta, ¿verdad? Estos son los datos. Transformadas al tomar la cuarta raíz. Está claro en la figura de que los datos transformados son más normales. Sin embargo, las aproximaciones no son tan buenas como con los datos de puerta cerrada. Denotemos los datos de puerta cerrada como X11, X21, X421 y los de puerta abierta como X12, X22, X422. Escogiendo una transformación de potencias para cada conjunto que maximiza las expresiones 435 es equivalente a maximizar el sub k de lambda para k igual a 1, 2. Así, al utilizar esos resultados de 416 del ejemplo anterior y los resultados adelantados, entonces tenemos que lambda 1 sombrero igual a 0.30 y lambda 2 sombrero igual a 0.30. Estas potencias se podrían determinar por las distribuciones marginales de x1 y x2. Perdón, estas potencias fueron determinadas para las distribuciones marginales. O sea, aquí solamente al ver las distribuciones marginales. Pero también podemos ver las distribuciones en conjunto. Tenemos que maximizar ahora una función con dos variables, L de lambda 1, lambda 2. Y aquí indica de que se realizaron estas gráficas de contorno. Bueno, aquí está el ajuste, ¿verdad? De los datos con puerta abierta y el gráfico QQ, y como lo indicaba, pues a pesar de que se ocupó la cuarta raíz, ¿verdad? Con las puertas abiertas, ciertamente el ajuste fue mejor para los datos con puerta cerrada. Aquí está la cuarta raíz de X, ¿verdad? Entonces estos son los datos de puerta abierta, y a pesar de que estos fueron un conjunto de datos distintos, puerta abierta, pues no está tan mal, no está tan mal, pero ciertamente hubieron mejores resultados con el otro conjunto de datos, porque el estudio se hizo para otro conjunto de datos. Y aquí dice que al notar ambos variables, pues se obtuvo que el máximo ocurría a lambda 1 sombrero, lambda 2 sombrero en punto 16, punto 16. La mejor transformación o potencia para este caso bivariado no difiere sustancialmente de aquellas obtenidas utilizando las distribuciones marginales, que fueron punto 30 y punto 30.
Entonces aquí están utilizando distribuciones marginales y aquí están utilizando la distribución en conjunto. Realmente para el rango que nosotros tenemos de esas transformaciones no hay un cambio sustancial, siempre podríamos ocupar la raíz cuarta. Como hemos visto en el 4 y 7, haciendo cada distribución marginal aproximadamente normal es equivalentemente a lo mismo que hacer lo mismo para distribuciones bivariadas directamente y hacer las aproximadamente normal. Generalmente es más fácil seleccionar transformaciones apropiadas para una distribución marginal que distribuciones conjuntas. Ciertamente eh, la función de optimización es mucho más simple y realmente tienen una cola única pesada, podría ser aplicada y aquí nos dan algunas posibilidades para ello. Bueno, y ese es el capítulo 4. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces esta es la sección de problemas, ¿verdad? El objetivo que yo tenía era eh, trabajar la sección complementaria del capítulo 5, pero eh, al parecer es mejor ver 5.1 y 5.2. Vamos a ver 5.1 y 5.2 entonces, y luego vamos a ver, bueno, con eso terminaríamos la clase de hoy. Solo son unas 6 páginas las que hacen falta. Inferencias alrededor del vector de promedios. Introducción. Este capítulo es el primero de secciones metodológicas del libro. Ahora consideraremos conceptos y resultados que están basados en los capítulos del 1 al 4 para desarrollar técnicas eh, para análisis de datos. Una gran parte de estos análisis se centran en la inferencia, el cual es hallar conclusiones válidas relacionadas a una población en la base de información de la muestra. A este punto debemos concentrarnos en inferencias alrededor del promedio de la población, del vector del promedio de población y sus componentes. Sin embargo, introduciremos inferencias estadísticas a través de estas discusiones iniciales de la prueba de hipótesis. Nuestro objetivo último es presentar un análisis estadístico completo de los componentes de los promedios basados en proposiciones de confidencia simultáneos. Probablemente aquí se refiere a los intervalos de confianza. Uno de los mensajes centrales del análisis multivariado es que las P variables deben estar correlacionadas, deben de analizarse conjuntamente. Este principio se ejemplifica por los métodos que se presentan en este capítulo. Ok, ahí está la sección 5.1 y ahora vamos a ver la sección 5.2. Son 6 páginas nada más las que tenemos que cubrir ahorita y vamos a terminar antes de las 12. Entonces, la plausibilidad del mu sub 0 como un valor de un promedio de poblaciones. ¿Qué es plausible?
Vamos a ver, vamos a darle chance de que me digan qué es plausible. Medio punto. ¿Qué es algo que sea plausible? ¿Qué es? Vamos a ver si alguien me dice qué es algo que sea plausible. ¿Nadie? Bueno, algo que sea plausible es algo que es probable. Entonces, basado en la información educada que se tiene, ¿verdad? Eh, entonces, con todos los datos, nosotros podríamos preguntarnos qué podría ser plausible para mi sub-zero. Quizá me disculpan un segundo, nada más para cerrar la puerta ahí. Ok, entonces aquí vamos a recordar un poco de análisis univariado, ¿verdad? Entonces, pues por hipótesis, este problema puede ser formulado como una prueba de hipótesis que compiten, ¿verdad? La de que son iguales versus que son distintas. La hipótesis nula versus la alternativa. H sub 0 es la hipótesis nula y H sub 1 es la hipótesis alternativa en dos lados, ¿verdad? Ya sea que mu es mayor que mu sub 0 y que mu es menor que mu sub 0. Si los x sub i denotan una muestra aleatoria de una población normal, entonces la estadística apropiada ya la conocen, es la estadística t, ¿verdad? Donde x barra es el promedio y s cuadrado, pues la varianza muestral. Entonces, esta prueba estadística tiene una distribución t-student con n-1 grados de libertad, eh, bueno, df en inglés, ¿verdad? Rechazamos h sub 0, nosotros rechazamos h sub 0 cuando mu sub 0 es decir, mu sub 0 es un valor plausible de mu. Si el observado valor absoluto de t es mayor que un porcentaje especificado de un punto de una distribución t con n-1 grados de libertad. Entonces, rechazar h sub 0, pero h sub 0 lo que nos está diciendo es de que mu sub 0 es un valor plausible de mu. Rechazamos eso si, eh, bueno, si este valor es grande, ¿no? Entonces podemos analizar valor absoluto de t al elevar al cuadrado y ya ven ustedes a dónde nos vamos dirigiendo. Vamos a intentar generalizar esto para el caso multivariado. Y esto es grande, ¿verdad? Entonces rechazamos. La variable t cuadrado en 5,1 es el cuadrado de la distancia del promedio muestral x barra a la prueba, al valor de prueba mu sub 0. Las unidades de distancia se expresan en términos de S entre raíz de n o desviaciones estándares estimadas. Una vez x barra y s cuadrado se observan, entonces la prueba se convierte rechazar h sub 0 en favor de h sub 1 a un nivel de significancia alfa, sí, pues toda esta expresión es mayor que ese estadístico t cuadrado, ¿verdad? Donde t sube n-1 al alfa medio denota el percentil superior 100 alfa medios ésimos de la distribución t con n-1 grados de libertad.
Si h sub 0 no es rechazado, concluimos que mu sub 0 es un valor plausible para la población promedio. Hay otras palabras de mu para las cuales es consistente con los datos. La respuesta es sí. De hecho, siempre eh, hay un conjunto plausible de valores para los promedios de la población de esta correspondencia bien conocida entre regiones aceptadas para la prueba h sub 0 mu igual a mu sub 0 versus h sub 1 mu distinto de mu sub 0 y intervalo de confianza para mu tenemos que no rechazar mu h sub 0 mu igual a mu sub 0 al nivel alfa o que este valor absoluto sea menor o igual que el valor de detección. Es equivalente a que mu sub 0 se mantiene en este intervalo de confianza de este tipo, ¿verdad? X barra más o menos el valor de t student por este entre raíz de n. Y este es ya el intervalo de confianza que nosotros tenemos. Pero todo eso es simplemente algo que ya habían visto en estadística univariada, ¿verdad? Los intervalos de confianza consisten en todos esos valores mu sub 0 que, en los cuales no los rechazamos a nivel alfa de h sub 0 mu igual a mu sub 0. Antes de que la muestra sea seleccionada, un intervalo de confianza 100, 1 menos alfa por ciento en 5.3 es un intervalo aleatorio, ya que los puntos finales límites dependen de las variables aleatorias x barra y s. La probabilidad de que el intervalo contenga mu es 1 menos alfa. Entre números grandes de tales intervalos independientes, aproximadamente 100 por 1 menos alfa por ciento de ellos contendrán a mu. Considerando ahora un problema de determinar de cuándo un vector de p elementos min sub 0 es un valor plausible para el promedio de la distribución normal multivariada, procederemos por analogía a desarrollar lo que hemos presentado. Una generalización natural de la distancia cuadrada es su análogo multivariante de cuadrado, en el cual pues tenemos aquí x barra menos mu sub 0 transpuesta por 1 entre n por s inversa por x barra menos mu sub 0. Este n, pues al aplicarlo, pues queda como un factor inicial aquí en este estadístico de Hotelling de cuadrado. Entonces sabemos que es x barra s y mu sub 0. Esta estadística de cuadrado se llama Hotelling de cuadrado en honor a Harold Hotelling, un pionero en análisis multivariante, quien obtuvo de primero una distribución muestral. Aquí 1 entre n por s es la covarianza estimada, la matriz de covarianza estimada de x barra. Si observamos la distancia de t cuadrado y es demasiado grande, entonces x barra está demasiado alejada de mu sub 0, la hipótesis h sub 0 de mu igual a mu sub 0 se rechaza. Sucede de que que hay tablas especiales para t cuadrado, para los puntos de porcentaje de t cuadrado, no se requieren para una prueba formal de hipótesis, ya que t cuadrado tiene una distribución de Fisher con grado de libertad p y n menos p, multiplicado por este factor. Y aquí está pues el resumen de todo eso, ¿no? Sean los X sub i, una muestra aleatoria de normal mu sigma, de una población normal mu sigma. Entonces, X barra, que es ese promedio, es la matriz de covarianza, y alfa igual a la probabilidad de que t cuadrado sea mayor que pues esa prueba de Fisher e igual a esa probabilidad. Siempre que sea cierto mu y sigma. Aquí F es la 100 alfaésima percentil de la distribución de Fisher con P y L menos P grados de libertad.
Las proposiciones 5 o 6 nos dan inmediatamente una prueba de hipótesis para h sub 0 que mu sea igual a mu sub 0 versus h sub 1 que mu sea distinto a mu sub 0. A un nivel de significancia alfa rechazamos h sub 0 en favor de h sub 1 si esta estadística observada es mayor que este factor por el percentil ahí de Fisher. Es informativo indicar la naturaleza de la distribución de t cuadrado brevemente y su correspondencia con la prueba univariada. En sección 4.4 describimos una manera en la cual la distribución Wishart generaliza la distribución chi cuadrado. Entonces escribimos este cuadrado de esta forma. Aunque lo que voy ahorita a destacar es 5.7 porque este es el que vamos a estar ocupando. Aquí pues este n dividiéndose en dos partes de raíz de n, pues y sustituyendo lo que es esta inversa, combina una normal 0 sigma, un vector normal y una Wishart WP sub n-1 sigma, matriz aleatoria de la forma t cuadrado, es básicamente la transpuesta de un vector aleatorio normal multivariado por una matriz aleatoria Wishart entre su grado de libertad multiplicado por un vector aleatorio normal multivariado. Y aquí está su representación. Esto es análogo al t cuadrado que nosotros teníamos en estadística multivariada o t cuadrado con n-1 grado de libertad, que es una variable aleatoria normal con una variable aleatoria chi cuadrado escalada entre su número de grados de libertad inverso por una variable normal aleatoria. Para el caso univariado, ya que la normal multivariada y las variables normales Wishart son independientemente distribuidas, sus densidades conjuntas son el producto de normales marginales y distribuciones Wishart. Utilizando cálculo, las distribuciones 5,5 de t cuadrado, como se obtienen previamente, se pueden derivar de esta distribución conjunta y de la representación 5,8. Es raro en casos multivariados de que este contenido con la prueba h sub 0 mu igual a mu sub 0, donde todos los vectores normales correspondientes son especificados bajo la hipótesis nula. Ordinariamente se prefiere que las regiones mu de los valores que son plausibles a la luz de los datos observados. Regresaremos a eso en la sección 5.4. Entonces, aquí hay un par de ejemplos y básicamente aquí una generalización. Con eso se termina la sección. Entonces, lo básico, aquí está la prueba, ¿verdad? Si nosotros tenemos que este valor es mayor que este factor por este número de Fisher, entonces rechazamos. Hola María Isabel, no sé si tienes alguna pregunta. No, perdón. Ok, no hay problema. Bueno, entonces esto es lo básico que esa es la estadística básica que hay que notar en cuenta, porque para estos ejemplos, bueno, calculamos X barra, matriz de covarianza, su inversa, y esta es pues ya el estadístico que se aplica, o sea, es eso mismo, quizás vamos a quitar este amarillo por un momento, vamos a copiar, porque esto es básicamente lo fundamental de este capítulo. Esta 5.7 la vamos a arrastrar un poco más para acá, para hacer más pequeño esto. Vamos a ver, vamos a guardar. Vamos a volverlo a poner por acá, porque eso es lo que hacen.
Vamos a hacer aquí, perdón, image annotation. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver si lo podemos hacer más grande. O quizá meterlo por acá. Ok, me parece bien. Y más abajo lo vamos a ocupar también. Aquí hacen lo mismo con los datos. Y aquí la prueba estadística. Ok, ahí está. Entonces, esto es lo más fundamental, ¿verdad? Quizá esto lo vamos a poner mejor en cuadro rojo. Esta ecuación 5-7. Bueno, pues es nada más aplicarla para los datos, ¿verdad? Entonces, ya tengo aquí la estadística a ocupar. Necesito lo que es n. Son 3 observaciones. El promedio, el mu sub 0 que quiero probar, la matriz de covarianza inversa, aquí se calcula y aquí están las restas, ¿verdad? Del x barra 8,6 y el mu sub 0 que quiero probar, 9,5. Calculo este estadístico que es 7 novenos y por el otro lado, pues calcular este estadístico, pero no nos dicen aquí cuánto es SF de 2,1. Bueno, comprobar si 7 novenos es mayor que 4 veces F sub 2,1. Y vamos a ver acá. Vemos la primera parte de la estadística, n por x barra menos mu sub 0 transpuesta es inversa por x barra menos mu sub 0. Aquí está calculado todo esto y nos da 9,74. Y aquí la última parte, aquí se lo calcula que 8,18, ¿verdad? Es mayor, por lo tanto, rechazamos h sub 0 a un nivel de significancia de 10%. Quizás se puede, alguien ha dejado abierto el micrófono. Ya casi terminamos, nos falta lo último, entonces esta es la estadística que hay que revisar y calcular. En este caso, el t cuadrado fue mayor que el nivel de significancia que habíamos escogido, entonces rechazamos de que los promedios, que el promedio sea el que se nos había presentado. Notamos que h sub 0 se ha rechazado si uno o más de los componentes o alguna combinación de ellos difiere demasiado de los valores de la hipótesis. A ese punto no tenemos idea cuál de las hipótesis de los valores podrían ser apoyados por los datos. Hemos asumido que con los datos y con la normal multivariada, los gráficos de QQ construidos por las distribuciones marginales de X1, X2 y X3, todos están aproximadamente en una línea recta. Además, los diagramas de dispersión para las parejas de observaciones tienen formas elípticas y concluimos que la coalición de normalidad fue razonablemente, eh, se, se satisface razonablemente en este caso. Una característica del t cuadrado, de la estadística del t cuadrado, es de que es invariante, es decir, de que no cambia bajo las unidades de medida para x de la forma y igual a c por x más d. C, una matriz no singular. Una transformación de las observaciones de este tipo sale cuando las constantes b sub i se restan de la y-ésima variable de la forma x sub i menos b sub i y el resultado se multiplica por una constante a sub i positiva para obtener a sub i por x sub i menos b sub i. Una premultiplicación centrada y escalada de las cantidades a sub i, x sub i menos b sub i por una matriz no singular también nos da la ecuación 5,9.
Como ejemplo, las operaciones involucradas al cambiar x sub i a sub i por x sub i menos b sub i corresponden exactamente al proceso de convertir, por ejemplo, las temperaturas de Fahrenheit a Celsius. Dadas las observaciones x sub i de las transformaciones 5.9, nosotros tenemos los resultados inmediatos que y barra cambia de esta forma y la matriz de covarianzas cambia de esta forma. Además, como mu sub y cambia como por su valor esperado, simplemente a pues c por mu más d. Entonces, t cuadrado se calcula con los y y la hipótesis de que mu y0 igual a c sub mu 0 más d es t cuadrado, y aquí solamente un poco de álgebra matricial para poder llegar a n por x barra menos mu sub 0 prima por s inversa por x barra menos mu sub 0. Esta última expresión se reconoce como los valores de t cuadrado calculados para los x. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros tenemos aquí, que es bastante importante, de que estas transformaciones hacen que la estadística t cuadrado no cambia, sea invariante bajo suma de vectores y premultiplicaciones de matrices no singulares. Realmente este detalle está muy interesante. Bueno, y ahí terminamos la sección 5.2. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta con la sección 5.2? Entonces, ¿cómo se llama? En la planificación, bueno, y vamos a ver también el material complementario, pero eso lo vamos a ver hasta el final. Al menos vimos sección 5.1, 5.2 y mañana pues esperamos ver 2 secciones más. Mañana está un poco largo, con solo ver esas 2 secciones es suficiente. Ah, no, no, bueno, normal, está normal, son 18 páginas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o nos quedamos hasta acá. Bueno, ya son las 12, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Hemos hecho un buen avance y les deseo una feliz tarde y buen provecho. Nos vemos mañana entonces.